¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal ABC Agroindustrial. Mi nombre Alex Javier Vaca Narváez. En este video trabajaremos un balance de materia en el acondicionamiento de aire que será necesario para llevar a cabo un proceso de fermentación en la producción de antibióticos. Este video hace parte del tema balance de materia y energía con vapores condensables. Bienvenidos. El ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy dice lo siguiente. En un proceso para producir antibióticos, se usa un fermentador intermitente en el que se esteriliza el medio de cultivo in situ usando un serpentín de vapor. Una vez esterilizado, se inocula y se empieza a oxigenar con aire estéril hasta que se lleva a cabo la fermentación completa. El fermentador tiene un volumen de 10.000 litros y el aire que ingresa debe estar saturado para evitar problemas de acarreo de agua, que aumenta la concentración de sales en el fermentador. Por esta razón, el aire atmosférico que está a 15 grados centígrados y 50% de saturación y presión de una atmósfera debe humidificarse adiabáticamente. El requerimiento del oxígeno por el cultivo es de 50 microlitros de oxígeno sobre miligramos de células por hora y se tiene una concentración de 10 miligramos de células sobre mililitro de solución. El caldo se encuentra a 30 grados centígrados y una atmósfera y el aire se debe inocular a la misma temperatura. Determine cuánto aire se necesita alimentar al fermentador, cuánta agua debe introducirse al humidificador y cuánto calor se requiere para precalentar el aire. Como pueden observar, hemos hecho un pequeño gráfico como es aconsejable para desarrollar los balances de materia y energía y hemos establecido nuestras fronteras termodinámicas para hacer el estudio del acondicionamiento del aire que ingresará lógicamente a este fermentador. La primera pregunta que nos hace el ejercicio es cuánto aire se necesita para alimentar al fermentador. Estamos hablando de G3. Si ustedes miran la gráfica, podemos mirar que G3 sale saturado a una temperatura de 30 grados centígrados y este aire es el que va a alimentar al fermentador. Los datos que tenemos del fermentador son la dosis que necesita ese cultivo, el volumen total y la concentración de células. Teniendo en cuenta estos datos, puedo decir entonces que el volumen total multiplicado por la concentración de células me daría como resultado la masa de células que voy a alimentar con ese flujo de aire. Reemplazando el volumen total, según el gráfico, son 10.000 litros, el cual lo vamos a transformar a mililitros, porque recuerden que la concentración de células en este ejercicio son 10 miligramos de células sobre mililitros de solución. Realizando la parte matemática tendríamos como resultado 100 millones de miligramos de células. Ahora podemos decir que ese G3 sería igual a la masa de células que hemos encontrado multiplicado por la dosis necesaria. Reemplazando tendríamos entonces 100 millones de miligramos de células por 50 microlitros de oxígeno sobre miligramos por hora, que nos daría como resultado 5.000 millones de microlitros de oxígeno sobre hora. Para que los datos sean más fáciles de trabajar, los vamos a transformar a litros, teniendo en cuenta que 1 por 10 a la menos 6 litros tiene un microlitro. Desarrollando estas operaciones tendríamos 5.000 litros de oxígeno sobre hora, que sería la cantidad de oxígeno que necesita ese fermentador. Recordemos algo importante, el ejercicio nos pide calcular la cantidad de aire que se necesita en el fermentador, no la cantidad de oxígeno, y el dato que hemos encontrado es la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, yo puedo decir que G3 sería igual a 5.000 litros de oxígeno sobre hora multiplicado por 1 sobre 0,21. ¿De dónde sale 1 sobre 0,21? De tener en cuenta que el aire tiene aproximadamente 21% de oxígeno. Por lo tanto, puedo utilizar este factor o, si quieren, pueden hacer una regla de 3 donde diríamos que 5.000 litros de oxígeno sobre hora sería el 21%, 100% ¿cuánto? Y va a dar exactamente este mismo factor. Desarrollando tendría que G3 es igual a 23.809 litros de aire sobre hora. Transformándolo a metros cúbicos, tendríamos como resultado 23,809 metros cúbicos de aire sobre hora. Entonces, de esta manera ya hemos encontrado el aire necesario para alimentar ese fermentador. La siguiente pregunta que nos hace el ejercicio es calcular cuánta agua se debe introducir al humidificador, o sea, L2, que está aquí en el gráfico. Para eso plantearíamos un balance general de materia, teniendo en cuenta estos límites termodinámicos de nuestro sistema, que es el sistema donde vamos a hacer los cálculos respectivos. Puedo decir que G1, que es la corriente de entrada de ese aire, más G2, recuerden que es el agua que se va a utilizar para el proceso de humidificación,
sería igual a G3, que es el flujo de aire, lógicamente, que va a entrar ya al proceso de fermentación como tal, o va a alimentar ese fermentador. Recordemos que en este tipo de ejercicios es importante hacer los balances o bien en base seca o bien en base húmeda o balance de agua. En este caso nos conviene utilizar balance de agua, entonces por lo tanto diremos que G1 minúscula, hablaré que son los kilogramos de aire seco, por Y1, recordemos que Y son los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco que están presentes en esa corriente 1 que está ingresando, más L2, que recordemos que es el flujo de agua que está ingresando lógicamente a ese proceso aquí de humidificación, sería igual a G3, que es G3 minúscula, que son los kilogramos de aire seco, multiplicado por Y3, que son los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, que tendría esa corriente 3. Aquí hay que tener en cuenta que G1 es igual a G3, o sea, los kilogramos de aire seco que están ingresando al proceso de humidificación sería igual a los kilogramos de aire seco que van a salir y van a alimentar lógicamente el fermentador. Teniendo en cuenta entonces esta igualdad del balance de agua, puedo despejar L2 diciendo que L2 sería igual a G3 multiplicado por Y3 menos G1 multiplicado por Y1. Desarrollando, recuerden que G3 es igual a G1, puedo decir entonces que G3 multiplicaría la diferencia entre Y3 menos Y1. Para encontrar el valor de L2, recuerden que debemos encontrar entonces G3, que serían los kilogramos de aire seco, y las humedades absolutas de la corriente 3 y corriente 1. Para esto nos vamos a apoyar en la carta psicométrica a una atmósfera, recordando que el aire entrante debe calentarse hasta que la humedad de entrada alcance una temperatura tal que al humidificarse adiabáticamente salga con una temperatura de 30 grados centígrados y saturado. Por lo tanto, me voy a ubicar en mi carta psicométrica a una atmósfera o al nivel del mar. Voy a colocar aquí el gráfico que tenemos para hacer el balance de materia, haciendo lógicamente especial atención a mi sistema termodinámico, que lo tengo aquí en mi línea punteada. En este caso dice que la corriente 1 tiene una temperatura de 15 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Entonces, graficando, tengo aquí temperatura de 15 grados centígrados y la humedad relativa del 50%. En este punto de cruce recordemos que podemos proyectar el valor de la humedad absoluta. Para este caso, Y1 sería igual a 0,0052 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Eso significa que esa corriente 1 que está ingresando al proceso de humidificación tiene esta humedad absoluta. El ejercicio explica que este proceso de humidificación se da de manera adiabática, logrando que la corriente 3 salga con una temperatura de 30 grados centígrados y saturado. Por lo tanto, yo puedo graficar este punto o esta corriente en la carta psicométrica. En este caso tendría aquí la temperatura 30 grados centígrados, la proyecto hasta la humedad relativa del 100%, que es esta última línea, y con ese dato yo puedo proyectar la humedad absoluta de esa corriente, que sería 0,0273 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Recordemos que aquí se debe lograr el proceso de humidificación a una cierta temperatura y de manera adiabática. Eso significa que si retrocedo un poco para conocer las condiciones del manejo adiabático, voy a proyectar una línea sobre las condiciones adiabáticas o la entalpía de saturación hasta conectarme con la humedad absoluta de la corriente 1. A una cierta temperatura, si yo proyecto esta escala que tengo aquí en el eje X, voy a obtener que en este punto de corte son 84 grados centígrados. Eso significa que esta corriente de aire que estaba a 15 grados centígrados, humedad relativa del 50%, se va a calentar hasta 84 grados centígrados y va a empezar un proceso de humidificación adiabático hasta lograr las condiciones que nos pide el ejercicio de humedad relativa del 100% y una temperatura de salida de 30 grados centígrados. Entonces mire que gracias a la carta psicométrica ya he encontrado las condiciones de la corriente 1, la corriente 3 y este punto de calentamiento de ese aire para empezar el proceso de humidificación, en este caso 84 grados centígrados. Teniendo en cuenta esto, ya encontré las humedades absolutas, me faltaría encontrar los kilogramos de aire seco. Para calcular la masa de aire seco, en este caso G3, nos apoyamos con esta fórmula. Recordemos que G3 mayúscula es el caudal, BH3 es el volumen húmedo de la corriente 3 y G3 minúscula, como lo hemos hablado, es la masa de aire seco. Para desarrollar esto debemos recordar la fórmula de volumen húmedo, que es igual a 1 sobre el peso molecular del aire más
la humedad absoluta sobre el peso molecular del agua multiplicado por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura medida en grados Kelvin, sobre PT, que es la presión de trabajo del sistema, que en este caso sería una atmósfera. Reemplazando, tendríamos que el volumen húmedo 3 sería igual a 1, dividido entre el peso molecular del aire, que es 29 kilogramos sobre kilogramo mol, más la humedad absoluta. Recordemos que la humedad absoluta encontrada por carta psicométrica de la corriente 3 es 0,0273 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Esto dividido entre el peso molecular del agua, que son 18 kilogramos sobre kilogramo mol, por el valor de R, que es 0,08206 atmósferas por metro cúbico sobre kilogramo mol grado Kelvin, multiplicado por la temperatura. Recuerden que la temperatura a la cual está saliendo la corriente G3 son 30 grados centígrados, la podemos mirar aquí en el gráfico, y le sumamos 273 para convertirla a grados Kelvin, dividido entre la presión de trabajo, que es una atmósfera. Desarrollando la parte matemática, tendríamos un volumen húmedo de la corriente 3 de 0,895 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Reemplazando los datos, tendríamos que G3, que es la masa de aire seco, sería igual al caudal, que ya lo encontramos, 23,809 metros cúbicos sobre hora, dividido entre el volumen húmedo 3, que es 0,895 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Realizando la operación, tendríamos una masa de aire seco G3 igual a 26,60 kilogramos de aire seco sobre hora. Recordemos que ese valor sería el mismo valor de G1, porque es la misma cantidad de kilogramos de aire que está ingresando a ese proceso de humidificación, sería la misma cantidad de aire seco que está saliendo en la corriente 3. Ahora simplemente reemplazamos los datos que hemos encontrado. Diremos que L2, que es la cantidad de agua que se va a introducir al humidificador, sería igual a G3, que son los kilogramos de aire seco, en este caso 26,60, por la humedad absoluta de la corriente 3, que es 0,0273, menos la humedad absoluta de la corriente 1, que es 0,0052. Realizando estas operaciones tendremos que la cantidad de agua para introducirse al humidificador sería igual a 0,587 kilogramos de agua sobre hora. Finalmente, el ejercicio nos pide calcular el calor para precalentar el aire. Recordemos que para hacer un proceso de calentamiento debemos recordar el concepto de calor sensible, donde el calor es igual a la masa por el Cp multiplicado por la diferencia de temperaturas, en este caso temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que en los balances con vapores condensables, el Cp se lo calcula como calor húmedo, que es la capacidad calorífica que tiene una mezcla de gas más el vapor que lo acompaña. Para este caso, CH, que es el calor húmedo, sería igual a Cp del gas más el Cp del vapor multiplicado por la humedad absoluta. En el caso del aire-agua, podemos decir que el calor húmedo es igual a 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta. Esto nos daría como resultado unidades en kilocalorías sobre kilogramo de aire seco por grado centígrado. Entonces diremos que el calor húmedo es igual a 0,24 más 0,46 multiplicado por la humedad absoluta. Recordemos que es de la corriente 1 la que se va a precalentar. Este dato lo sacamos de carta psicométrica, ya lo hemos calculado, miren aquí, que es igual a 0,0052 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Por lo tanto lo reemplazo en la fórmula. Desarrollando las operaciones tendríamos que el Cp, o la capacidad calorífica o llamado calor húmedo, sería igual a 0,2424 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco grado centígrado. Reemplazando en la fórmula del calor sensible, diremos que el calor es igual a la masa, que es 26,60, multiplicado por el Cp, que ya lo encontramos, que sería el calor húmedo de 0,2424, por la diferencia de las temperaturas. Recuerden que si miramos esos datos en la carta psicométrica, podemos mirar que la corriente 1 empieza la temperatura en 15 grados centígrados y va a calentarse hasta 84 grados centígrados. Recuerden, para luego empezar la humidificación de manera adiabática y lograr estas condiciones de la corriente G3. Entonces tendríamos una temperatura final de 84 y una temperatura inicial de 15 grados centígrados, la cual reemplazaría en mi fórmula. Y resolviendo tendríamos como resultado que el calor para precalentar el aire sería igual a 444,9 kilocalorías sobre hora. Y de esta manera hemos dado respuesta a las preguntas que nos hace el ejercicio. Muchas gracias. Si te gustó este video, continúa mirando videos sobre balance de materia y energía o del tema de tu interés en este canal.
Recuerda darle like y suscríbete. ABC Agroindustrial.